Hoy me acompaña Enrique Ochoa Antich, político, escritor, fundador del Movimiento al Socialismo. Vamos a estar revisando pues parte de los elementos que hoy componen nuestra realidad de cara a las elecciones. Faltan pocos días y en tus más recientes artículos, les leía, pues has publicado escenarios de cara al 28 de julio, algunas de las cifras, y para entrar en contexto vamos a compartirle parte de uno de sus recientes artículos. Relato del 28 de julio, es lo que debió hacerse y no se hizo antes del 28. Por eso la victoria será mucho más difícil de lo que pudo haber sido. Y allí usted maneja algunas cifras absolutas que luego vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia en una gráfica, pero más o menos habla de las dificultades o de los retos que tiene la oposición por delante y también el gobierno de Nicolás Maduro, que aspira a una reelección. Rosita, gracias por la invitación de Bienvenido. nuevo. Siempre muy agradecido contigo. Rosa querida, porque es muy grato estar en tu programa. Y ya estamos a unos días, aquí estamos a ¿cuántos días ya? En la víspera. Bueno, ya mañana no se pueden hacer cambios de apoyos a otros candidatos ni nada. Estamos ya los 10 últimos días, de la campaña, de las elecciones, de los comicios. De modo que ya la decisión está tomada por parte de los ciudadanos en cuanto a intención de votos. A mí me gusta más que las cifras absolutas que tú manejas, que yo las puse en el artículo porque, bueno, efectivamente muchos hablan de cifras absolutas, pero a mí me gusta más hablar de porcentajes, porque, digamos, cambien o no las cifras absolutas, efectivamente hoy hay más electores que los que había hace 6, 7, 12 años atrás. Sin embargo, hay porcentajes que son más o menos permanentes. Por ejemplo, hay un porcentaje que es el de la cifra de abstención. Uno puede decir que en los últimos 31 años, en las últimas 7 elecciones presidenciales, en la cifra más baja desde el punto de vista de abstención, porcentualmente hablando, no importa cuántos son desde el punto de vista absoluto, porcentualmente hablando es 20%. Es la cifra más baja en 31 años. Por cierto, dicho sea entre paréntesis, una reflexión histórica siempre que se habla del chavismo como un gran fenómeno popular, que lo fue sin lugar a dudas, es uno de los 4 grandes fenómenos populares de la historia venezolana. Solo el puntofijismo logró reducir la abstención a un dígito, 94% llegaba a votar en las elecciones, 98%. En las elecciones que Chávez ganó del 98, que tenía tanta popularidad, realmente lo que obtuvo fue el 30% del registro electoral. Eso fue lo que obtuvo. Hubo 40% de abstención. Exacto. Entonces, el 20% es lo mínimo. Entonces, uno debe trabajar a partir de un 20% como mínimo, puede ser más. Algunas encuestas dicen que puede llegar a ser 30. Bueno, tú puedes decir 20, 25. Entonces, te empieza a quedar para los candidatos un 75%, vamos a decir 75-80, pero digamos 75. Entre los venezolanos que están en el exterior, sí, que no yo lo que votar. sostengo, lo que he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo a esta parte, es que el gobierno, sean las cifras absolutas que sean, voten cuantos voten en Venezuela, el gobierno tiene un 30% más o menos fijo. Porque yo he estado señalando que en las elecciones de 2018, que Nicolás Maduro ganó con 30% del registro electoral, era tal vez la situación más difícil que ha vivido el gobierno. Y movilizaron 6 millones de electores en ese Movilizaron momento. 6 millones de electores, pero como te digo, era el 30%. En un momento crítico también. Era el 30%. Si ahorita votan 12 millones de electores, el 30% es 4 millones y tantos. Puede ser que él ya no tenga los 6 millones, pero obtendrá 4 millones y tantos o más. En todo caso, sostengo que si en el 2018, cuando Venezuela por primera vez en 150 años, desde la Guerra Federal a ese momento, al día de hoy prácticamente, nunca habíamos conocido desabastecimiento e hiperinflación al mismo tiempo, ¿no? Y estábamos padeciendo, todos los venezolanos estábamos
en una especie de shock psicológico. Eran los tiempos en que uno hacía una cola y no sabía qué era lo que te iban a dar al final. Yo recuerdo haciendo... Que salías todos los días y todos los fines de semana buscando supermercados para ver si conseguías arroz, exactamente, café, azúcar, leche, pero yo me recuerdo a mí mismo, medicinas, yo me recuerdo a mí mismo haciendo una cola y preguntando qué es lo que van a entregar, porque sí, a mí ya no me importaba qué era lo que iban a entregar. Ibas directo a la cola porque exactamente, seguro era algo necesario. En esa circunstancia tan difícil y sin un desafiante enfrente, porque Falcón, que yo en ese momento lo respaldé porque yo sostenía la tesis de que había que votar, lamentablemente muchos electores de la oposición se dejaron llevar por la consigna de la abstención, pero en ese momento, sin un desafiante que lo retara con posibilidades de ganar enfrente, que eso hace que tú pues crezcas más y te organices más y te pongas en tensión y digamos, compactes más tu votación, que es lo que están haciendo ellos. Cuando ellos se confrontan con María Corina Machado, lo que están tratando de hacer es nuclear, compactar el voto chavista. Entonces yo sostengo, frente a todos esos, a mi modo de ver, o ignorantes o malintencionados que dicen que el gobierno va a sacar 15%, que el gobierno va a sacar 20%. Bueno, yo sostengo que el gobierno va a sacar de 30% para arriba. Entonces, si tenemos 75% disponible, poniendo una abstención del 25% y pones 30% del gobierno, o más, porque puede tener más, te está quedando 45% para toda la oposición. Por lo tanto, todas esas cifras, en estos días le leía, otra vez vuelvo a mencionar, no había pensado que no le iba a mencionar en el programa, pero lamentablemente tengo que hacerlo. Ella, la señora Machado, dijo 80-20 en un discurso. Estamos a una declaración a 80-20, por Dios. O sea, toda no hay que subestimar al adversario. Es subestimar al adversario, sobreestimarte a ti mismo. Y yo a veces siento que se hace con el cálculo, y eso es muy doloroso y muy preocupante y muy lamentable. Pero también pasa del otro lado. Sí, pero en este caso a veces siento yo que se hace con el cálculo, como te digo, muy lamentable y muy preocupante, de que si creas una alta expectativa, cuando el otro gane, si gana, nadie lo va a creer. Y entonces la tesis del desconocimiento y del fraude se pueda hacer creíble y puedas entonces convocar a la gente a un desconocimiento de los resultados. Eso a mí me parece muy preocupante. Yo digo que hay que poner los pies en el piso. Yo voy a votar por Edmundo González Urrutia, lo digo con claridad. Sin embargo, digo que hay que poner los pies en el piso. Y son, a mi modo de ver, si tenemos 30% del gobierno y 25% de abstención, toda la oposición tiene 45%, y yo sé que los otros candidatos van a sacar poca votación, pero que no me digan a mí que entre todos ellos van a sacar 3% o que van a sacar 5%. Yo creo que pueden llegar a sacar un 10% de los electores. Un 7 al 10% entre todos, más o menos. Exactamente. Entonces al final empieza a quedarte la cifra en un 40% para Edmundo, 40 y tanto por ciento, un 30 y tanto por ciento para Maduro. Y como lo ha dicho mucho Luis Vicente León, por cierto, hay unos ingredientes que no dicen las encuestas, que son los ingredientes del día de la votación: la movilización, la capacidad de movilización, la expectativa sobre quién va a ganar. Fíjate tú que cuando dicen en las encuestas, preguntan, ¿por quién va a votar usted? Hay una inclinación de voto, pero cuando dicen, ¿quién cree usted que va a ganar? Sí. Hay otra. Entonces, de pronto eso puede hacer... La motivación del electorado y las posibilidades que tengan, sobre todo en las zonas más alejadas en las zonas más alejadas, la capacidad de movilización. Y como estamos en presencia, yo se lo he dicho mucho a mis amigos en el gobierno, que creo que es un gravísimo error que ellos han cometido y le ha hecho muchísimo daño a ese fenómeno popular que era el chavismo, que ya no lo es, a mi modo de ver, es que ellos se han convertido en un partido-estado. Ellos dependen del uso de las instituciones. Ya no son aquel fenómeno popular que era Chávez, son un fenómeno más burocrático del Estado, pero abusando del poder, por supuesto que tienen la capacidad de subir su votación y de hacer que los otros bajen, porque pueden boicotear la capacidad de los otros para movilizarse. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Enrique Ochoa Antillo nos seguirá acompañando. Recuerda que usted también puede escribirnos sus mensajes a través de nuestras cuentas en